Ser de izquierda es actuar con principios, con ideales. Gibran Ramírez, bienvenido a Media 20.1. Un gusto estar contigo, la verdad, aquí para hablar de medios de comunicación. Al contrario, el gusto es nuestro porque tú también estudiaste aquí enfrente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así es, la licenciatura, el doctorado los hice ahí. Politólogo. Así es, de los 3 grados. Exactamente, con el doctorado, ¿no? Gibran, a ver, hace algunos días me llegó un sticker donde venía tu imagen y decía, buenos días, golpistas. Sí. Digo, a ti te dio mucha gracia, ¿no? Pero incluso lo retuiteaste. Sí. A ver, ¿por qué está sucediendo esto? Es decir, tú eres un crítico, finalmente, de un tipo de periodismo, de análisis, particularmente de análisis político, que pareciera, porque ha sido incluso un planteamiento que se ha hecho muy serio, de que quieren derrumbar al actual gobierno. Sí, yo estaba pensando, desde que el presidente de la República hizo patente que se autocensuró en su discurso sobre la decena trágica, en febrero pasado, me puse a pensar qué es lo que habría estado censurando y a pensar en paralelismos entre el golpe de Estado que le dieron a Madero y el presente. Y la verdad es que hay muchas cosas en común. Una es que los generales del viejo régimen transitaron al maderismo y Madero los necesitaba para derrotar a sus enemigos. Entonces tenía generales súper efectivos, por ejemplo Victoriano Huerta, que le resolvió algunos asuntos militares delicados, pero finalmente acabó siendo presa. Entonces, una cosa es, ¿quiénes son los generales que vienen del antiguo régimen? Pero una segunda cosa, que creo que fue definitoria para preparar el golpe a Madero, y que creo que puede verse también en golpes contemporáneos como el de Bolivia, muy similares, incluso en la traición de Lenín Moreno a Rafael Correa, es el papel de los medios de comunicación y particularmente el del diario El Imparcial. Me recordó mucho a lo que hace el periódico Reforma. Que no tenía nada, por cierto, de imparcial. Nada, ¿no? De imparcial, era un diario porfirista, con una línea muy marcada, que hablaba del desorden, que hablaba de temores como si fueran compartidos unánimemente, aunque fueran de una pequeña élite, en un periodo de cambio, y que difundía noticias falsas, que no son una novedad. Claro. Eran mentiras. Se escuchó en pasillos de Palacio que, ¿no?, algunos funcionarios dijeron esto. Entonces es una labor, creo, muy similar a la que hacen algunos diarios, particularmente como Reforma, en esta nueva etapa, desde que lo dirige Juan Pardinas, pero un clima que hay en diferentes medios de comunicación. Ya sea porque cambió la relación entre el gobierno y los medios, la relación comercial, digamos, la cantidad de publicidad que se paga a los medios, o porque hay una... Que disminuyó radicalmente, ¿no? Disminuyó radicalmente, y eso cambia todo porque realmente lo que se pagaba no era publicidad, sino muchas veces línea editorial, muchas veces comentarios. Lo que salió de Contralínea hace poco. Sí, aquí tuvimos a Nancy, la reportera que hizo esta investigación, ya con detalle. Ya sabíamos que incluso se pagaba, pero no con el detalle con ese el que detalle. Lo trabajó Nancy. Comentario, Nancy Flores, ¿no? Flores, sí, es cierto. Comentario en el noticiero de tal, comentario, o sea, cosas que nos venden como análisis, no son análisis, son pura política y a veces política pagada por alguien más. Entonces, hay voces que tienen abiertos los micrófonos, a las que escuchan no decenas de miles, centenas, sino millones de personas que no están haciendo análisis, sino que están haciendo política. Y esto en los últimos tiempos se ha radicalizado. Como que había un viejo pacto en el neoliberalismo que permitía que se hiciera algo de análisis y de crítica siempre y cuando no se rebasaran ciertas barreras. Y no tocaran al presidente de la República, que era como que muy claro, ¿no? Era muy claro. Ya después de que se desautorizó a Peña Nieto, se volvió un deporte pegarle al presidente, aunque siguiera pagando fuertes cantidades de dinero. Sí, pero no con el grado que yo lo estoy viendo ahora. No sé si coincides. Si no lo desautorizaban, ¿no? Ahora me ha parecido bastante ruin, en la coyuntura en la que estamos, que exfuncionarios de anteriores gobiernos. ¿Felipe Calderón te refieres, al expresidente Calderón? Felipe Calderón, Julio Frenk, por ejemplo, se pongan a desautorizar toda una política de salud
porque no les gusta el nuevo modelo institucional. Podrían decir que no están de acuerdo, pero de ahí a tomar el asunto de la pandemia del nuevo coronavirus para golpear al gobierno de la República sin argumentos, creo que hay una distancia muy amplia. Por ejemplo, Julio Frenk publicó en Excelsior hace poco un artículo donde decía que México iba muy tarde. Iba muy tarde para decretar las medidas de la fase 2, de distanciamiento social, de cierre de escuelas, de actos masivos, porque él presumía que se iba a hacer hasta inicios de abril. Pero al día siguiente sale Hugo López-Gatell y sale López Obrador y todo el gabinete de salud a declarar la fase 2 y el inicio de esas medidas. Y entonces resulta que el artículo se volvió viejo con menos de 24 horas de existencia. Claro. Y, sin embargo, en la noche entra un programa en el que participo yo también, en La Hora de Opinar, y sostiene el mismo diagnóstico, nada más que como ya no sabe qué decir de que vamos tarde, se pone a hablar de que si el seguro popular era mejor. Entonces, no estamos discutiendo sobre los asuntos importantes propiamente, sino que cada vez más los espacios de opinión y de análisis se vuelven espacios netamente políticos. Y eso es preocupante, porque desautorizar al presidente de la República y sobre todo a los funcionarios de salud en etapas críticas como esta puede poner en riesgo vidas. Yo no estoy en contra de que se haga periodismo crítico. No, de hecho es necesario en una democracia. Si alguien está por comprobar que el gobierno está subestimando los casos, si puede encontrar otros casos confirmados, si alguien tiene la capacidad de documentar eso, que lo haga, pero que no venga el periódico El Norte del Grupo Reforma a pedir así libremente que los usuarios reporten casos de coronavirus a su página de internet para desmentir las cifras oficiales. Para desmentir cifras oficiales sin el mínimo rigor periodístico. Claro. Eso no debería de tener cabida. En circunstancias así de complejas, eso podría ser incluso punible, pero estamos en una etapa de reacomodo del sistema de prestigios, de reconocimiento, donde todo mundo se siente con la capacidad de agredir al otro, de rebajar su autoridad, sin importar quién es. Yo creo que buena parte de esto se debe a las redes sociales y sobre todo a Twitter. Se democratiza la conversación. Pero entre esa democratización vienen algunos rasgos que siempre fueron considerados malos de la democracia, como que hace equivalentes juicios de personas que no son iguales. Entonces, cualquier opositor enojado tiene la misma capacidad de emitir su opinión y de decirle cualquier cosa a un especialista epidemiólogo como es López-Gatell, o como es Borja, el director de prestaciones médicas del IMSS. Claro, pero en el ámbito de su libertad, lo que no es concebible es que se haga desde las plumas en algunos periódicos o los comentarios de analistas políticos en los medios como si también fueran voces autorizadas en materia de salud y epidemias. Sí, y más aún creo que se pierde de vista que en última instancia, aún los medios privados son un servicio público y que ocupan o concesiones o cualquier tipo de recursos públicos, ¿no? Desde la publicidad que mencionábamos. Entonces, como se trata de gestionar un derecho, que es el acceso a la información, tienen una responsabilidad social y no pueden manejar la información y los juicios como si fueran cualquier persona. Bueno, pero ese es el deber ser. Pero finalmente hay una intención política, pero si quieres ahorita lo platicamos, tenemos que hacer un corte, Gibran. Ahorita que regresemos platicamos sobre este aspecto. Seguimos sobre eso. No se vaya. Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Estamos platicando con Gibran Ramírez. Él es politólogo y él ya también participa en varios medios de comunicación. Estás en Milenio, estás en Canal 11. En Televisa. En Televisa participas ahí en una mesa, ¿no? También. Ajá, en Foro TV, en La Hora de Opinar. Exactamente. Y ese es un tema que ahorita me gustaría que me platicaras tus impresiones de cómo te han acogido en estos, porque estás en medios públicos y en medios comerciales, pero nos quedamos, antes del corte, en esto de que, pues sí, ahora resulta que varios analistas
o periodistas que hacen análisis político resulta que son expertos en epidemiología Sí. y en pandemias, y le dan incluso hasta recomendaciones a la Secretaría de Salud y en específico al subsecretario, que es todo un experto en la materia. Pero decías, bueno, es que no lo deben de hacer, pero ese es el deber ser. ¿Por qué lo hacen? O sea, es un instrumento también de golpetea lo actual gobierno, es decir, lo están agarrando de pretexto. Yo creo que hay una parte de eso, que no importa con qué, pero hay que pegarle al gobierno. Pero hay otra parte que yo creo que es sincera, que realmente piensan en un desprecio por lo popular, por lo democrático, por el propio presidente. Piensan que no están a la altura de las circunstancias porque el presidente no habla como debería, porque sigue estando con la gente, porque hay una serie de cosas que no les gustan. Entonces dan por hecho que todo el gobierno funciona así y están intentando explicar por qué es que eso está mal, sin buscar si realmente el gobierno sí está actuando así o lo está haciendo de otra forma, como a mí me parece muy claro que está haciendo el gabinete de salud. Es decir, hay una denigración del tipo de gobernante que tenemos que los hace creer que efectivamente los que están mal son las autoridades. Pero esto llega a extremos delirantes. Mencionaste un sticker que me hizo Carlos Bravo Regidor, que hace algunos días empezó a circular, que yo le di a retweet porque sí me dio mucha risa. Es que es simpático, ¿no? Y está bien, habla en tu caso, pues, de una tolerancia a la crítica, ¿no? Y creo que no te incomoda, pues, que tú afirmes de que están actuando de esa manera. Sí me parece que están siendo golpistas. Pero bueno, me pareció curioso porque lo tuiteó en la mañana. No deja de ser un poco perturbador que se despierte pensando en mí, pero... Bueno, él y otros, ¿no? Él y otros, sí. Digo, porque yo me acuerdo cuando empezaste a aparecer en los medios, había incluso hasta un tema de clasismo, ¿no? De sí, que, claro. es decir, tú, como yo, que estudiamos en universidades públicas, cuando el pensamiento dominante era el de algunas universidades privadas, en otros sexenios. No significa, pues, de que no haya voces o no hayan existido voces importantes de la UNAM o de las universidades públicas, pero se privilegiaba a las universidades privadas. A las universidades privadas, a un cierto punto de vista. Pero bueno, lo que te quería decir de lo de Carlos Bravo es que en la participación antes de eso, que creo que es por lo que se enojó, hizo una desacreditación no solamente del gobierno. Decía, en mi artículo en Expansión explico cómo hay información de abajo que desmiente al gobierno. Está bien, al gobierno. Pero también a la Organización Mundial de la Salud, que ha reconocido cómo ha actuado el gobierno de México. Entonces, de repente parece que la comentocracia sintiera que hay una gran conspiración que incluso tiene tintes internacionales para someter a los liberales mexicanos. Eso no deja de ser gracioso. Los medios tienen otro ritmo histórico que el que ha tenido la política. Y entonces, aunque la opinión pública en general se haya transformado, la opinión publicada sigue bastante igual. Entonces yo estoy en varios medios también porque soy una cuota, porque soy un simpatizante del presidente, porque soy una persona de universidad pública, de izquierda, porque soy de los pocos prietos que aparecen en televisión nacional. Bueno, yo también me incluyo. Sí, por todo supuesto, eso. Claro. Por todo eso, y es una manera de actualizarse el sistema, pero la mayoría, y esto no es culpa de los medios de comunicación, la mayoría de los opinadores siguen perteneciendo a puntos de vista que han sido superados, derrotados y que ocupan ahora una minoría social. Entonces tenemos una paradoja de un bloque social mayoritario, por lo menos superior al 50% de la población, que opina de cierta manera, con ciertos valores, que cree que el Estado debería garantizar mínimos de bienestar, que habría que ponerle límites al mercado, digamos, los trazos más gruesos del programa obradorista. Pero en los medios de comunicación tenemos probablemente un 70% de opinadores y editorialistas que está en contra de esos valores nuevos que se han asentado socialmente. Yo diría que es superior. Es superior. Sí, fácil, un 80%, porque en general, si te das cuenta, las plumas prácticamente no han cambiado. Sí se han incorporado nuevas voces, como es tu caso, pero son excepciones de la regla. Somos poquitos. Yo creo que eso tiene que ver también con que hubo una inercia ideológica generalizada. Entonces, incluso en nuestra universidad,
en nuestra facultad, el neoliberalismo se hizo hegemónico. Ujú. Y las maneras más pobres de ver a la política, como la teoría de la transición a la democracia y que todo eran reformas electorales y que ahí va todo lo importante de la vida política, se volvieron dominantes. Y quienes tenemos un punto de vista alternativo, un poco íbamos a contracorriente de eso. Entonces, cuando cambia el ánimo social y los medios de comunicación necesitan encontrar más plumas, más voces de ese lado, se encuentran con que no hay. Porque la mayoría de quienes se formaron para estar en la opinión pública necesitaban Legitimarse ante ese grupo. Necesitaban tener un cierto tipo de opiniones, unos ciertos amigos, unos ciertos circuitos para estar en medios, para estar en las burocracias de los organismos autónomos. Entonces, toda la formación de esa élite de la opinión publicada empezó a darse por esos circuitos y ahora que cambió la correlación de fuerzas, eso se rompió. Entonces, ¿de dónde sacas nuevas voces? Pues hay que ver ahí de dónde cachar. Entonces, yo he sido, en cierto sentido, beneficiario de eso y por eso creo Estás que estoy en Milenio, esos, decíamos, ¿no? Estás en en Milenio. Televisa y en Canal 11. En, ¿Y cómo te has sentido? O sea, es decir, ¿cómo te han tratado? ¿Cuál ha sido ahí tu posición? Porque, pues bueno, o sea, muchos te identifican como alguien que apoya al actual presidente, al presidente López Obrador, y que, por lo tanto, pues también te ubicaría en alguien que es complaciente con el poder ahora, ¿no? Es decir, como que ahora se da vuelta la tortilla, ¿no? Esa es una interpretación que existe de esto. ¿Tú qué piensas? Yo me veo como alguien que apoya al presidente de la República contra el poder, porque haber ganado el gobierno no es desde luego haber tomado el poder. Ese es un buen punto. Y los grandes poderes de hecho siguen siendo los mismos. Entonces antes teníamos un gobierno de la República que trabajaba para las farmacéuticas, para los grandes poderes internacionales financieros, para una serie de factores reales de poder internos y externos que lo utilizaban como instrumento. Entonces ahora es una pequeña cuota de poder, la del Estado, que se va contra esos aparatos. Lo de las farmacéuticas ha sido muy importante, ha sido muy sonado, tanto que se ha vuelto tema el desabasto, que existe desde hace muchos años. Sí, pero ahorita en la actual coyuntura es un tema básico. Claro, parece que se hubiera inventado ahora, Exacto. que antes se callaba. Como si fuera una ineficiencia también o una corrupción del gobierno actual. Sí, así y en muchos otros ámbitos. Ahora, sí se siente mucho lo de ser minoría. Y son espacios de los que uno no es natural y te lo hacen sentir. Pero como a mí no me interesa formar parte de esa casta y de esos circuitos, voy además como un observador antropológico para ver cómo se comportan ciertas figuras que siempre me causaron interés, algunos con admiración. Sí. Por ejemplo, algunos de los intelectuales del viejo régimen que me parecen brillantes, como Héctor Aguilar Camín. Y por cierto, tiene una novela ahí también a que a mí me gustó mucho, La Guerra de Galio, por ejemplo. Sí, es un retrato imprescindible, creo, de las cosas que no puede decir un periodista, de las que muchas veces se entera. Y un análisis más cercano del poder que el que hacen muchos politólogos, que entienden mucho de ciencia política, pero poco de política real. Entonces, estar cerca de algunos personajes en esos espacios, conocerlos, es interesante. Y ver también a otros que no me caen bien, sino todo lo contrario, ver cómo actúan, cómo desempeñan esos personajes, como Carlos Marín, por ejemplo, que a mí me cae muy mal. Bueno, y trabajan ahora para la misma empresa. Está en Milenio. Está en Milenio, hemos tenido algún roce por ahí, ¿no? Pero es interesante porque también llega uno a romper un consenso implícito que ni siquiera se nombraba y que era imposible de romper. Ahora en Milenio, por ejemplo, hubo un cambio generacional en la dirección. Sí, como se está dando en otras empresas, por ejemplo, Grupo Radio Centro con La Octava, ¿no? También. Que llega el nieto, de hecho, viene siendo el nieto de Gómez, ¿no? De la familia Gómez, ¿no? De Grupo Radio Centro, pues. Sí, y bueno, eso como sea trae cambios. Y creo que esos cambios posibilitan mucho que se abran nuevos debates, que hay que aprovechar esos cambios, que aunque siguen siendo lentos, se están abriendo pequeñas ventanitas para llegar a una pluralidad mayor.
Yo siempre cuestiono del relato de la Dije transición. Gómez, es Aguirre, perdóname. Es Aguirre. Es Aguirre, sí. Sí. En el relato de la transición a la democracia se suele decir que vivimos una época de florecimiento de la libertad de expresión. Ujú. Y puede ser que en unas cosas sí, pero yo digo que sobre todo eso es una ilusión chilanga. Ujú. Porque pues se publicaba La Jornada y no pasaba nada. Cuando ganó Fox, pues, Ujú. tú te acuerdas perfectamente, Sí, claro. que apareció don Julio Scherer en las pantallas de Televisa, Sí. ahí mostrando una escenificación de pluralidad. Pero al mismo tiempo, en estos años de la democracia, Ujú. ha habido más periodistas desaparecidos y asesinados Sí. que en el viejo régimen. Nada más que eso pasa sobre todo en los estados. Ujú. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta estos espacios que se están abriendo, luchar por meter nuevos temas, nuevas voces, pero no descuidar que es una partecita del debate público. Los medios de comunicación no son los medios de comunicación de la Ciudad de México. Sí, claro. Y que es necesario democratizar en general a los medios, fortalecer a los medios públicos que cumplan su misión, su visión de medios plurales, diversos, incluyentes. Esa es parte de la responsabilidad de TV UNAM, de Canal 11, donde también actualmente estás. Ya se nos terminó el tiempo, Gibran, pero sí me gustaría que en 30 segundos dieras un mensaje de entonces cómo leer a los analistas políticos en un contexto como el que estamos viviendo de pandemia. Es decir, ¿qué le recomiendas a las audiencias de TV UNAM? Bueno, a nuestro público les digo que los analistas políticos hacen política. Y quien diga que es neutral es solamente porque no está poniendo sus valores sobre la mesa. Que hagamos caso a los que saben, que hagamos caso a los científicos que están muy acreditados, los científicos del gobierno de México, porque de lo contrario nos vamos a poner en riesgo y vamos a generar un pánico que puede traer consecuencias más catastróficas que el propio virus. Bueno, pues ahí está la recomendación. Con eso nos quedamos. Hasta la próxima semana.